Con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúen Derecho, un nuevo capítulo. Hoy estaremos hablando acerca de esas enfermedades laborales o accidentes laborales. ¿Cuáles son? ¿Ante quién reclamar? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, todo lo estaremos en este día consultando a través de nuestro especialista invitado y a través de nuestra doctora Marlene, nuestra abogada de cabecera, que cada día nos acompaña en un nuevo capítulo en Actúen Derecho. Pero les recordamos a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico actuenderecho@canaltro. Si no tiene un televisor a la mano, puede utilizar su dispositivo móvil o lo puede hacer a través de su computadora en www.canaltro.com.co. Allí en señal en vivo nos puede ver, o vamos a Facebook, al perfil del Canal TRO. Allí tenemos Facebook Live en vivo y en directo. Está transmitiendo para todos ustedes este nuevo capítulo de Actúen Derecho, enfermedades y accidentes laborales. Pero para que ustedes sepan un poco más de qué estamos hablando, cuáles son las preguntas que pueden llegar a hacerle a nuestro especialista, aquí le contamos qué son enfermedades y qué son accidentes laborales. Las enfermedades laborales son las contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional es quien determina de forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Igualmente, quien adquiera una enfermedad laboral tendrá derecho a ser atendido a través de su EPS sin ningún tipo de restricción en gastos por asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Por supuesto, el empleado tiene derecho a recibir prestaciones económicas plenas representadas en pago de incapacidades o indemnizaciones que tuvieran lugar si el compromiso de su salud es permanente o parcial. Estas prestaciones son determinadas de acuerdo con el ingreso que recibe la persona. Muy bien, y teniendo claro esta situación, vamos a saludar en esta tarde a nuestro especialista invitado, el doctor Samuel Villamizar, abogado. Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo capítulo de Actúen Derecho. Hola, muy buenas tardes y a todos los televidentes que nos escuchan a esta hora de la tarde en este buen programa de Actúen Derecho. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia, abogado. Vamos a conocer nuestro primer caso. El caso del día de hoy se trata de un escolta. Vamos a escuchar qué nos tienen para contar en esta historia. Mi nombre es Alexander Paredes, soy escolta desde hace más o menos 20 años largos. Estaba trabajando, estaba ejerciendo mi labor cuando, bajándome de una moto, perdí el equilibrio y me fui para atrás y me caí, y con el borde de un andén golpeé en la parte de encima de la rótula y rompí el tendón del cuádriceps totalmente. Pues me hicieron una cirugía, dos cirugías, una cirugía abierta en la rodilla en la que me hicieron reconstrucción total del tendón, y a los 4 meses me hicieron otra para reparar los meniscos. Bueno, ya terminé la etapa de terapias, ya me incorporé nuevamente a mi labor. A mi labor no como escolta, sino me hicieron una reubicación en el sitio donde estoy trabajando. Ya no he podido volver a ejercer mi función como escolta, pues esto me genera muchísimo dolor. No soy capaz de bajar una escalera normalmente, de subirla normalmente, de correr, de saltar, de reaccionar como lo hace cualquier escolta normal.
A esta hora de la tarde le damos la bienvenida también a la doctora Marlene Murcia Villán, que desde la virtualidad nos acompaña. Doctora Marlene, con este caso de este señor escolta que pues tiene un accidente laboral. ¿Así podría llamarse, doctora Marlene? Bueno, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo al doctor Samuel, cordial saludo a Pau. Parece que sí. Se supone que el accidente de trabajo es aquel que ocurre con causa o con ocasión del trabajo. Entonces, al parecer estamos frente a un accidente laboral. Doctor Samuel, usted que es el especialista, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, pues la ley lo define todo accidente de trabajo que suceda con o con ocasión del trabajo. En este caso es todo suceso repentino, todo suceso que se puede presentar en cualquier momento, y en esta situación pues vemos un trabajador que desarrolla su actividad como escolta, quien tiene su motocicleta, su vehículo para realizar su función, y al bajarse del mismo, pues en ejercicio de sus funciones, se le presenta un accidente que debe ser catalogado como laboral. ¿Por qué debe ser catalogado como laboral? Porque está dentro de sus funciones, porque está dentro de su horario de trabajo, porque está en el ejercicio pleno, reitero, de sus funciones, y además es como usted lo dijo, mi doctora Marlene, con ocasión del contrato laboral, de la actividad laboral para que él fue contratado. Entonces, de esta manera es un claro ejemplo típico de un accidente laboral, el que sucede de manera repentina. Él no estaba planeando un accidente laboral, nadie lo planea, sucede de manera repentina, de manera inesperada, y de esta forma pues se presenta el accidente laboral que lesiona y ocasiona pues obviamente los intereses del trabajador. Muy bien, a través del 648-4820 se comunica con nosotros la señora Carmen Sofía. Señora Carmen Sofía, bienvenida a un capítulo más de Actúe en Derecho. Cuéntenos cuál es su caso. Muy buenas tardes, para a ver si ustedes me pueden orientar con un caso. Pagando pensión subsidiada, ¿sí? Todavía. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, señora, si quiere, doña Carmen, si quiere, vamos a nuevamente a contarnos desde el principio porque se entrecortó la llamada, entonces vamos a hacerlo un poquito más concreto el caso. ¿Sí me escucha bien, señora Carmen? Sí, señora, sí, ya le estoy escuchando. Perfecto, doña Carmen, si quiere la escuchamos. Bueno, buenas tardes, es para comentarle a ver si me pueden colaborar ahí con los doctores para un casito de que, bueno, yo hace más o menos 20 años tuve un accidente. Yo soy operada de columna, tengo platinos y siempre me dificulta un poco para trabajar. Estoy pagando la pensión subsidiada, pero entonces hasta ahora tengo 54 años y todavía me faltan semanas por cumplir. Por ejemplo, hasta ahora llevo como 750 semanas. La pregunta es saber, ahí yo qué puedo hacer, y me encuentro sin trabajo, ya voy desde el simulacro hasta el día de hoy estoy sin trabajo. A ver qué me pueden colaborar, si es tan amable, con la doctora Marlene y el doctor que está ahí de invitado. Pero doña Carmen, bueno, doctor, ¿cuál es la inquietud que tiene? Porque me dice que está pagando en subsidiado. ¿No le reciben en el subsidiado o el pago de la pensión? ¿Cuál es la inquietud particular? Señor. ¿Cuál es la inquietud que tiene con respecto a ese aporte? ¿No le están recibiendo el aporte de manera subsidiada, o usted no tiene recursos para poder hacer ese aporte que le falta, que debe realizar? Pues yo lo tengo subsidiado, sí, el gobierno me está ayudando con el 75%, pero entonces mi pregunta es si yo soy para laborar en todo no puedo, porque tengo que es en algo muy suave por la cuestión de la columna. Entonces yo digo, si yo podría pasar papeles para de pronto si me pueden indemnizar. ¿Sí? Usted lo que quiere es buscar una pensión de invalidez, es lo que yo veo con su pregunta, porque usted tiene un accidente que le ocurrió y se le presentó y tiene una afectación en su columna. ¿Puede pedirlo, abogado? ¿Puede pedir ella esta pensión, solicitarla? Sí, pero vemos acá que es un accidente, pues no sabemos si es laboral o de origen común, pero de igual manera si supera con la valoración de la pérdida de la capacidad laboral el 50%,
inmediatamente la persona tiene el derecho a ganarse la prestación económica correspondiente a una pensión de invalidez. Entonces, en este caso, la señora Carmen podría adelantar el trámite correspondiente ante el Fondo de Pensiones o ante la ARL para que le califique esa pérdida de la capacidad laboral con ocasión de ese accidente o de esa enfermedad, para poder lograr determinar que la misma supera el 50%. Es necesario indicarle a todas las personas que para poderme pensionar por invalidez me deben calificar. ¿Y qué consiste esa calificación? Cuando a mí se me presenta un evento de un accidente laboral como el que tenemos acá, cuando ya la persona se encuentre rehabilitada, inmediatamente lo que entra es a solicitar una calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, cuánto me afectó eso en mi vida, cuánto en materia de porcentaje, para poder establecer si tengo derecho a una pensión de invalidez o a qué otra prestación económica podría yo acceder. Ella está hablando acá y haciendo referencia a un caso de 20 años atrás. Sin embargo, hay que partir de algo: el derecho a la pensión es imprescriptible. Es decir, si ella tiene una calificación, la puede lograr al día de hoy por medio del sistema de seguridad social, como le digo, bien sea a través del Fondo de Pensiones o la ARL, que le califiquen ese diagnóstico, ese padecimiento que ella tiene allí, y logra superar el 50%, pues tendría derecho a esa pensión de invalidez. Y si es inferior, pues habría que ver si el mismo es de origen laboral, podría acudir a una indemnización pues de origen económico, conforme el decreto 2644 de 1944, debido al origen laboral. Esos serían como los dos caminos a los cuales podría acudir la señora Carmen. Bueno, abogado, hagamos como un pequeño ejercicio, porque las personas no saben qué tienen que hacer. Entonces, en este caso concreto de doña Carmen, ¿cuál es el primer paso? ¿Ella a dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que solicitar? ¿Ante quién? Porque realmente las personas no entienden cómo inician este proceso para que las califiquen. Y sabemos pues que si no tienen una calificación, no pueden lograr su pensión de invalidez. Entonces, digámosles, ¿cómo es ese paso a paso, abogado? Bueno, ese paso a paso, ¿en qué consiste? Es que acá que vemos en esta situación particular de la señora que llama, la señora Carmen, ella han transcurrido más de 20 años. Cuando le sufrió el accidente, cuando sufrió la enfermedad, se entiende que usted tiene un periodo de evolución. Entonces, al finalizar ese periodo de rehabilitación, que así lo denomina la ley, yo le debo solicitar ante quién. Ya en ese periodo de rehabilitación, muy probablemente después del día 180, yo no estoy, si es de origen común, yo estoy por parte del Fondo de Pensiones. Si es de origen laboral, pues yo arranco inmediatamente ¿por dónde? Por la ARL. Bueno, perdón, sí, abogado, ahí es donde quiero que puntualicemos un poco, porque sí me gustaría que los televidentes estuviesen claros en qué momentos acudir a la EPS. O sea, usted dice si ¿en qué momento acudo a la EPS y en qué momento a la ARL? Ok, entonces, si es un padecimiento de origen común, es decir, una enfermedad que yo tenga sobre mi vida, sobre mi humanidad, pues activo el sistema de seguridad social por la línea de la EPS inicialmente, y en la EPS me van a dar una valoración, me van a dar unas incapacidades, y allí pues estas se pueden extender hasta los periodos que han permitido la ley, 540 días, pero al cabo de la rehabilitación, al cabo del día, entre el día 120 y el día 150, la EPS debe emitir un concepto de rehabilitación favorable o desfavorable. Es decir, este paciente se va a rehabilitar o no se va a rehabilitar. Y con fundamento en ese dictamen o en ese concepto que es obligatorio por parte de la EPS, ¿qué hago yo como paciente, como usuario? Me voy a solicitar una valoración de la pérdida de capacidad laboral. En este caso, como estamos hablando de origen común, me voy ante la EPS. Y si voy en el día 180, ¿ante quién lo tramito? Fondo de Pensiones, porque el día 180 de la incapacidad se entiende que yo estoy ya en el sistema a cargo del Fondo de Pensiones. Entonces, este es el competente para iniciar la valoración. Ahora, si ingreso por la ARL, es decir, una enfermedad o un accidente de origen laboral, entonces yo ingreso por la línea de la ARL y allí me deben hacer la valoración correspondiente para determinar el diagnóstico que tengo con ocasión de ese accidente, es decir, de esa caída que sufrió acá el señor Escolta, como vemos en el caso del día de hoy, para que lo valoren y determinen cuál fue la pérdida de la capacidad laboral y para saber a qué prestaciones económicas soy beneficiario. Es decir,
Si voy a la ARL y le digo, usted me debe pagar, ¿quién me va a pagar esa pérdida de la capacidad laboral? Entonces, si es superior, si va dentro del 5 al 49%, me la cancela la ARL en de origen laboral. ¿Qué cancela ello? Con fundamento en el decreto 2644 de 1994, hay una clasificación, entonces digamos que dio 5. Ahí establece que para 5 da 2, 3 salarios mínimos. Estoy colocando acá un ejemplo. Sí. Para 15% establece unos salarios mínimos. Hasta el 49%, ahí le da unos salarios mínimos. ¿Qué pasa? Si esta excede el 50%, pues inmediatamente la persona tiene derecho a la pensión de invalidez. Se hace acreedor a la pensión de invalidez. Y además de lo anterior, las personas pueden entrar a reclamar por vía ordinaria ante un juez laboral que ese accidente ocurrió por culpa del trabajador, pero debe demostrar el empleado que efectivamente el empleador no le dio o le suministró los elementos de trabajo necesarios, no le brindó la capacitación, no le dio toda la protección y las obligaciones que establece el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 56 y 57 de la misma norma. Muy bien, vamos con más participación por parte de nuestros televidentes que hasta ahora nos escriben a través del 310-22-23-051. Dice, yo trabajé 10 años en el frigorífico Vijagual, pero los señores Serrano le vendieron a la multinacional Arenas Food. Los nuevos dueños no recibieron a los trabajadores que teníamos patologías. Yo tengo una cantidad de enfermedades derivadas de un accidente laboral, pero como solo tengo calificada una patología como laboral con un 14% del PCI, ellos me echaron. Interpuse tutela, el señor juez de primera instancia ordenó reintegro más una indemnización, pero ellos apelaron a segunda instancia y el juez otorgó el despido, pues según él, no se me está vulnerando ningún derecho. ¿Ay, qué puedo hacer? Pues ya no puedo trabajar y lo demuestro con exámenes diagnósticos e historias clínicas. Muchísimas gracias, dice Lidey. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes, a Lidey? ¿Qué le podemos decir, abogados? Mire, a la señora Lidey o al señor Lidey se le puede decir lo siguiente. El hecho de que cambie de empleador, ahí lo que funciona o establece la norma es un claro ejemplo de una sustitución patronal. Es decir, la empresa sigue llamándose Frigorífico Vijagual, pero cambió de propietario, entonces, de dueño, por decirlo así. Entonces, acá hay un ejemplo claro de una sustitución patronal. ¿Esto qué quiere decir? El nuevo patrono responde por las obligaciones que haya derivado del anterior. Entonces, ella padeció un accidente de origen laboral y le fue calificado con el 14%. Acá es donde viene el problema, porque resulta que ese porcentaje que tiene calificado allí es mínimo, conforme a la jurisprudencia que establece la Corte Suprema de Justicia, desafortunadamente estableció a mi modo de ver, que no lo comparto, que para poder usted entrar a reclamar ante el empleador esa pérdida de la capacidad laboral tiene que ser superior al 15%, criterio que desde luego yo no comparto. Abogado, sin embargo, una pregunta, es decir, en este momento este televidente puede pedir revaloración por parte médica o por parte de, pues supongo que esta sería por la EPS, ¿verdad? No, este ingresó por la ARL, entonces tendría derecho a interponer los recursos, primero agotar todas las instancias necesarias para que, si la Junta en primera instancia lo valora la aseguradora de riesgos laborales, en segunda inmediatamente, si yo no estoy de acuerdo, acudo a interponer un recurso y me valora la Junta Regional del departamento donde se encuentra, en este caso sería de Santander. Y si no estoy de acuerdo con esa valoración, puedo impugnarla y acudir a la Junta Nacional de Invalidez. Tengo 2 instancias más para poder lograr que este porcentaje sea mucho mayor y a su vez pueda pelear los derechos. Podría pelear también el tema de la recalificación, pero le tocaría, es decir, no estoy de acuerdo con esa calificación que dio finalmente la Nacional, que en la Nacional llegué y me dio el puntaje máximo del 14%. Puedo entonces acudir a un juez laboral a demandar ese dictamen, pero tengo que irme, yo lo llamo así, armado, es decir, tengo que llevarme un dictamen de otro médico laboral donde me diga que el diagnóstico o esos diagnósticos que padezco son superiores al porcentaje que allí tengo, para poder confrontar esos 2 dictámenes y lograr que la valoración sea superior.
Abogado, y las historias clínicas, los médicos, o sea, pues todos estos exámenes que dice que tiene, donde respaldan de alguna manera que no puede trabajar y que pues todo es producto de esta enfermedad, ¿podrían ser de alguna manera, podrían valer para poder solicitar esa recalificación? Esto que usted acaba de decir, Paola, es muy fundamental. Para poder impugnar todos estos dictámenes, yo tengo que basarme en los exámenes médicos, las historias clínicas, los exámenes, todos los rayos X, toda la prueba de la historia clínica donde yo tenga que demostrar que efectivamente ese padecimiento es mucho más grave para que tenga una valoración mucho más alta. Es fundamentalmente clave que la persona tenga guardado todas esas historias clínicas, todos los exámenes, rayos X, exámenes, ayudas, todo lo que tenga correspondiente a la parte de salud que lo hayan atendido, le sirve de soporte técnico para poder lograr controvertirlo. Pero además, mi recomendación es, si lo quiere controvertir, no deben haber transcurrido 3 años de la emisión de ese dictamen para acudir a la justicia ordinaria laboral mediante un proceso ordinario, debatirlo, pero a mi juicio debe irlo, para poderlo debatir, debe llevarlo con otro dictamen de un médico laboral que efectivamente corrobore que esa pérdida allí calificada es superior a la que le otorgó todo el sistema de seguridad social, es decir, la ARL, la Junta Regional y la Nacional al final. Bueno, a esta hora saludamos a todos nuestros cibernautas, a todas las personas que se contactan, se conectan a través del Facebook Live. Saludamos a Iván Rueda, Rosalvina Caballero, Janet Santos, saludamos a Valentina Carabalí, saludamos a Caterín, saludamos a Fabián Toledo y también vamos a estar respondiendo algunas inquietudes que nos hacen a través de este medio. Nos preguntan, ¿a dónde debo ir para la calificación? Abogado Samuel. Una pregunta muy recurrente y que debe quedar claro en este programa. Yo hago parte como usuario del sistema de seguridad social. Yo estoy afiliado a dónde, como trabajador, digámoslo. Entonces, como trabajador dependiente. Entonces, estoy afiliado a una EPS, estoy afiliado a un fondo privado o a la administradora Colpensiones y estoy también, es obligación del empleador afiliarme a la ARL. O sea, acá vemos 3 instancias a las cuales puedo acudir. Entonces, ¿a dónde puedo acudir? Si es de origen común, es la EPS o el fondo de pensiones, quien debe solicitar a quien debe solicitar el trabajador o la persona, solicitar el usuario del sistema de seguridad social la valoración por origen común. Y si es de origen laboral, pues debo acudir a la ARL. Entonces, ¿dónde radica la importancia y la diferencia de entrar por el sistema que es, de acudir al sistema pertinente? Hombre, pues si yo me accidento dentro de la empresa, dentro del sitio de trabajo, lo primero que debo hacer es reportarle a la ARL como trabajador, y es más, es obligación del empleador reportar este caso a la ARL. Entonces, inicialmente ingreso por la ARL y es esta la competente para que me valore la pérdida de la capacidad laboral. Ahora la otra pregunta, ¿cuándo? Cuando ya me encuentre rehabilitado, porque es que a mí no me pueden valorar antes. Si me valoran antes de la rehabilitación, pues no me va a dar el porcentaje correcto, adecuado, hasta que obtenga un concepto donde me digan que ya me rehabilito o no y poder acudir a esa valoración. Muy bien, vamos con más inquietudes de nuestros televidentes, lo que lo hacen a través del Facebook Live, allí donde se ha habilitado un chat donde usted puede colocar sus inquietudes. Vamos con mensajes de nuestros televidentes. Y dice el siguiente mensaje que colocan nuestros televidentes a través del chat de WhatsApp. Janet Santos, buena tarde. Si el accidente ocurre cuando voy en la hora del almuerzo a la casa, ¿se considera un accidente laboral? No se considera un accidente laboral. No se considera un accidente laboral porque es, el concepto que nos da la ley, es todo suceso de manera repentina que suceda con o con ocasión del contrato de trabajo. Yo cuando me voy a tomar el tiempo del almuerzo es un tiempo de descanso que no está obviamente dentro del contrato laboral. Este es un derecho que tengo pues a descansar, a tomar mi almuerzo y no, en este sentido no sería un accidente laboral. Pero sí les voy a plantear uno. Hoy día la gran mayoría de personas están realizando su trabajo en casa. Casi que yo me atrevería a decir... Ahí va yo, abogado.
Señora. Sí, aquí ahí iba yo. Pues en este momento estamos desde la virtualidad, entonces muchos de estos accidentes pueden darse dentro de la casa. ¿Cómo hacemos o cómo se hace para determinar qué es un accidente laboral? Entonces, mire algo fundamental acá, que yo creo que acá nos estamos quedando un poco cortos porque pues no hay regulación frente al tema, el tema del trabajo en casa es la excepción, pero se está convirtiendo en la generalidad. Entonces yo creo que está muy corto el Ministerio de Trabajo y el legislador de empezar a reglamentar el tema del trabajo en casa, porque esto es algo transitorio, pero algo transitorio que ya lleva casi cerca de un año no puede mantenerse así. ¿Por qué? Porque debe haber una valoración de los puestos de trabajo, porque debe haber un trabajo conjunto de la ARL. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de empleadores no está optando por la otra modalidad que es el teletrabajo, porque este teletrabajo tiene que obtener una valoración por parte de la ARL del puesto de trabajo. Es decir, acudir al lugar donde la persona desempeña sus funciones y determinar cuáles son los riesgos que pueden haber. Yo me puedo enredar con el tapete de la casa y me caigo y me lesiono. Ahí hay un accidente laboral. Bueno, abogado, ahí va otra pregunta. Es decir, a mí me contrataron como secretaria, pero resulta que debemos llevar unos documentos urgentes hasta el aeropuerto. Me voy en la moto y ahí me accidento. La respuesta esperamos que nos la entregue después de comerciales. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, muchas más inquietudes que serán resueltas por nuestros abogados, la doctora Marlene y el doctor Samuel Villamizar. Esto es Actúa en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho, hoy hablando acerca de incapacidades y accidentes laborales. Nuestro abogado invitado, Samuel Villamizar, y nos acompaña nuestra abogada de cabecera, la doctora Marlene Murcia. Bueno, abogados, antes de salir a comerciales le planteaba una situación, y es que mi contrato es de secretaria, es de contestar el teléfono y recibir a la gente, tal vez esas son mis funciones, pero resulta que en determinado momento me tocó salir corriendo en la moto a llevarle a mi jefe unos documentos al aeropuerto. Si yo tengo un accidente en ese trayecto hacia el aeropuerto, ¿se considera como accidente laboral? No está dentro de mis funciones. Esta es una pregunta muy interesante y este es un caso que se da en la vida real, doctor Samuel. Bueno, aquí tenemos que analizar varias, digamos, variables, porque uno de los temas es que a uno la ARL le califica el riesgo dependiendo de la labor que desempeñe, y se supone que la labor que desempeña una secretaria es una labor de escritorio dentro de las instalaciones de la empresa. Cuando ella se desvía de su labor, empiezan los problemas. ¿Qué puede ocurrir en este caso, doctor Samuel? Totalmente cierto, mi doctora Marlene, eso es así. Mire, el gran problema que hay acá es con el empleador, o sea, la carga la asume el empleador. ¿Por qué? Recientemente salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde una persona contrató a un muchacho para que realizara labores de aseo, de servicios generales. Pero se le hizo fácil decirle a esta persona, vamos vaya y me bajo unas cajas, y tenía que ubicarse sobre una altura bastante importante, y no le brindó los elementos de trabajo necesarios, y desafortunadamente eran unas bodegas, y este joven que acudió a realizar esta labor por órdenes del empleador, lo que está diciendo acá Paola, por órdenes del empleador él está realizando una labor totalmente ajena a la actividad que le pertenece. Y en este caso la Corte Suprema de Justicia condenó al empleador a pagar la totalidad de la indemnización plena de perjuicios, porque fue con culpa del empleador, demostrada. ¿Dónde está demostrada la culpa? Es una secretaria, ella no tiene por qué salirse de sus funciones, su función es netamente administrativa. Riesgo 1, riesgo básico para todos, el sector comercial, administrativo. Entonces eso es catalogado, va a ser una función totalmente diferente, y el empleador no le está dando los medios necesarios para garantizar que este empleado se le pueda presentar un incidente o un accidente. Entonces, de esta manera vemos que acá hay un claro ejemplo típico de un accidente laboral con ocasión de la culpa comprobada de parte del empleador.
al enviar a ese trabajador a realizar una actividad totalmente ajena y que debe entrar a indemnizarle la totalidad de los perjuicios con ocasión de la misma. Muy bien, vamos con más participación por parte de nuestros televidentes, lo hacen a través del 310-22-23-051. Vamos también a saludar a aquellas personas que lo hacen a través de nuestra línea telefónica. A esta hora saludamos a Alexander Acevedo, que se comunica con nosotros a través del 648-4820. Alexander, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es el caso que requiere asesoría legal. Buenas tardes para todos los teleoyentes y adicional aquí a los doctores. Mi pregunta es la siguiente: el trabajador lleva ya, y se van a sorprender, casi prácticamente más de 6 años incapacitado. Ya tiene una calificación, es la segunda calificación, la primera fue de 25.5 y la de ahorita se desarrolló en el 2019 y llegó al 41.11, algo así. ¿Qué sucede? Esos casos han ido escalonando, sí, Junta Nacional, Junta Regional, en fin. La enfermedad es de origen laboral. En la última calificación se le pidió a la nacional y a la regional que calificaran al trabajador de manera integral. No lo desarrollaron porque ellos querían nada más tener en cuenta eran las patologías laborales. Esto ha desarrollado otras patologías. De tantos medicamentos que ha tomado, pues la gastritis, adicionalmente pues clínica del dolor, fisiatría, psiquiatría y bueno, otras especialidades ya le dieron mejoría médica máxima. ¿Qué sucede? Del 2019 a hoy, 2021, ya pasaron prácticamente, en septiembre de este año cumplirían 2 años de la calificación, que la calificación se dejó en firme por la Junta Nacional en septiembre del 2019. La pregunta básicamente es, ¿qué posibilidades hay que acudamos al fondo de pensiones para que pues entren a mirar las otras patologías que no han sido ni dadas de origen ni han sido calificadas, en razón de que pues ya son más de 6 años de incapacidad en incapacidad y pues el desarrollo de su pues trabajo, su cuestión laboral, ya los médicos y los especialistas ya dicen que es un trabajador, una paciente que pues ya prácticamente no genera, o sea, parte laboral, o sea, ya le han dado mejoría médica máxima, la rehabilitación es pues vana. Adicionalmente a eso, pues abogados, lo único que le dicen a la paciente es pues es darle calidad de vida. Sí, abogados, ¿qué podríamos recomendarle? ¿Cómo podríamos asesorar a nuestro televidente? Alexander, yo quisiera hacerle una pregunta. Esas patologías que usted dice que quiere que le valoren el fondo de pensiones no han sido valoradas, no han sido valoradas todavía. Yo lo que le entendí, abogado, es que él dice que solicitaron la calificación de manera integral y no se la dieron. Entonces, me parece a mí que esto quiere decir que no le han valorado esas patologías. No, porque es que él menciona que tiene una inicial y posterior una en el 2019. Ambas son de origen laboral. Entonces vamos a sacar la deducción. Si las dos son de origen laboral y él está diciendo que los otros son padecimientos de origen común, quiere decir que no han sido valorados. Sí, efectivamente no han sido valorados. Entonces sí, la respuesta para mí sería sí. Debe acudir al fondo de pensiones. En este caso es el claro ejemplo de a dónde acudir, al fondo de pensiones. ¿Por qué al fondo de pensiones? Porque es el encargado ahorita de pagarle esa prestación económica a él, ¿cierto? Aunque él ya no está por cuenta del fondo de pensiones. Acá la ley tiene un juego muy raro. A partir del día 540 vuelve nuevamente a la EPS para que la EPS le pague esa prestación económica. Es decir, entre el día 180, que es a los 6 meses, y el día 540, la persona está a cargo del fondo de pensiones. Luego salió una ley del sistema de seguridad social donde dice que del día 540 en adelante lo asume la EPS. Y hay un tema controversial porque las EPS no quieren pagarlo, el fondo se tira la pelota. Le ha tocado a la gran mayoría de personas acudir a la acción de tutela y ni con tutela les cancelan las incapacidades. Tengo muchos casos de personas que les ha tocado tutelar y desafortunadamente el juez de tutela, ¿qué hace? Él tutela hasta el momento de que están en mora y de ahí en adelante no lo puede hacer porque no hay vulneración de derechos. Entonces
la gran mayoría están tutelando hasta el día en que se presenta la acción de tutela, sí, y luego le toca volver a acudir a otra, lamentablemente, una acción de tutela para que le pague esas incapacidades. Pero volviendo al tema, Alexander debe entonces solicitar a su familiar que pida la valoración integral de ese diagnóstico, pero para la valoración integral es necesario tener en cuenta que acá hay unos criterios que estableció la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad del año 2005, no recuerdo el número, donde establece que para existir o poder acudir a esa posibilidad, los diagnósticos deben superar el 50% de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, acá entraría un poco la traba o el problema para poder lograr esa integralidad entre las dos incapacidades, entre los dos diagnósticos, entre los dos orígenes, perdón. sí, Porque acá hay un origen laboral sí, y un origen común, pero está establecido que entre los dos deben superar el 50%. ¿Por qué? Porque es que acá no es, yo lo explico mucho a mis clientes, acá es 1 más 1 no es 2. Es decir, si yo tengo un diagnóstico de origen laboral, vamos a colocar el ejemplo trastorno depresivo severo con ocasión de un accidente laboral, y me dieron un 40%, y por otro lado tengo uno de origen común, entonces digamos gastritis, vamos a colocarle ese nombre, entonces le dieron el 20%. Acá no habría lugar a una acumulación o una integralidad de los dos, porque tienen que superar el 50% para poder garantizar la integralidad. Es un criterio que pues es un poco discutible, porque además, como le digo, si este tiene un porcentaje, el laboral, y este tiene el común, no es este más este, no es el laboral más el común, sino hay que dividirlos entre dos y para poder lograr el 50% y poder obtener pues, la pensión de invalidez. Muy bien, esperamos que nuestro televidente pues le haya quedado clara esta respuesta, y vamos a conocer nuestra segunda parte del caso del día de hoy. Una escolta que tuvo un accidente laboral. A mí se me hizo una desmejora en el salario. Mi sueldo en el momento del accidente era de 2 millones de pesos, y en este momento está como sueldo mínimo más horas extras y nocturnas que alcanzan más o menos 1.200.000, no alcanza el 1.300.000. Entonces son más de 700.000 pesos que me han afectado muchísimo, ¿sí? Me han afectado muchísimo. O sea, estas cosas a uno lo desmejoran económicamente muchísimo. Uno piensa que eso vaya a pasar, pero sí, económicamente me he perjudicado mucho. Yo tengo que andar en bus, no he podido movilizarme. En 2 ocasiones traté de hacerlo, pero en el momento de las bajadas me caí. Entonces me toca movilizarme en Uber o en taxi. Bueno, abogado, esta es otra situación, aunado al problema físico, al problema de salud que tiene esta persona, está el tema de su salario, que su salario fue desmejorado. ¿Por qué ocurre esto? Uno creería que se le debe seguir pagando pues lo que venía devengando. ¿Cuál es la razón o cuál podría ser la razón para que le hayan bajado sus ingresos, para que le hayan bajado su sueldo? ¿Y esto es legal? ¿Lo pueden hacer? ¿La empresa puede hacerlo? Pues a mi juicio no, doctora, a mi juicio no podría hacerlo, porque nadie puede ser desmejorado en su salario. A igual trabajo, igual salario. Entonces hay un principio constitucional, el 53 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho a obtener su salario, de su remuneración. No tendría por qué el empleador disminuir ese salario. Habría que mirar por las vías judiciales, entrar a entablar una acción de tutela para que no le desmejoren ese salario, independiente de la reubicación del trabajador. Muy bien, vamos con más participación de nuestros televidentes a través del Facebook Live, allí en el chat que hemos habilitado para que nuestros televidentes participen. A esta hora María Blanca Cañas Camargo dice: buena tarde, gracias por tan maravilloso programa. Pregunto al doctor, soy docente jubilada, tengo una hermana que solo tiene el 15% de agudeza visual en un ojo y en el otro 0%. ¿La puedo afiliar como beneficiaria de mi sistema de salud?
al morir se puede constituir en mi beneficiaria de la sustitución personal. Bueno, abogado Samuel, doctora Marlene, ¿qué le podemos responder a María Blanca Cañas Camargo? En principio, ella tiene una pérdida, la hermana, una pérdida de la valoración del 15%, pero no la acredita como una persona en situación de discapacidad, porque desafortunadamente debe superar el 50%. Si supera el 50%, ella la podría afiliar como una persona dependiente de ella, demostrando obviamente con su calificación para poderla hacer, para que ella sea beneficiaria del sistema de seguridad social, obviamente cumpliendo con los requisitos y exigencias que establece la EPS para poder realizarlo, y no podría ser beneficiaria de la pensión a menos que demuestre que efectivamente depende económicamente de ella y pues lo tendría que demostrar inclusive con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Ahí tendría la dificultad la hermana frente a esa reclamación que ella dice frente a la EPS y frente al beneficio o frente a la pensión de sobreviviente. Muy bien, vamos abogado, hay un caso que nos consultaban en otra oportunidad y es referente a una hija que es inválida, no puede trabajar. La señora madre está muy preocupada porque no sabe si cuando ella fallezca le pueden dar la pensión a esta hija. Esta hija no ha sido calificada, depende económicamente de su mamá, no puede trabajar, es adulta ya, pero no ha sido calificada. En este caso, ¿cómo sería el trámite? ¿Qué tiene que hacer esta señora madre para que incluya a su hija, para que el fondo de pensiones sepa que ella tiene una hija inválida para que pueda heredar su pensión? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el trámite a seguir? Bueno, pues yo lo que le recomendaría es, a través de la EPS, el fondo de pensiones, lograr una valoración de la pérdida de la capacidad laboral de su hija, para que le corresponda, y si le corresponde un porcentaje superior al 50%, ya pues inmediatamente tendría ese derecho ella, como hija dependiente respecto de su madre, a ganar esa pensión de sobreviviente. Entonces, a mi juicio, ahí podría era acceder al sistema de seguridad social, bien sea por la EPS o por el fondo de pensiones, para que le haga la valoración correspondiente de la pérdida de la capacidad laboral. ¿Por qué digo la EPS? Porque inicialmente ella la debe tener vinculada al sistema de seguridad social en salud. Entonces es allí donde pueden hacer la calificación para determinar esa pérdida, o por la línea del fondo de pensiones o la administradora Colpensiones, para que le determine esa valoración. Esta segunda opción la podría hacer en el caso de una pensión de sobreviviente. Entonces esta persona incapacitada puede acudir a reclamar la pensión de sobreviviente y que le haga la valoración correspondiente en el fondo de pensiones o la administradora Colpensiones. Muy bien, vamos con más participación por parte de nuestros televidentes. Ellos lo hacen a través del 310-22-23-051 o a través del 648-4820. Hasta ahora, desde la provincia de García Rovira, Javier Acosta se comunica con nosotros. Javier, buenas tardes. ¿Cuál es el caso que requiere ser asesorado por nuestros especialistas? Sí, buenas tardes. En mi caso es para ver cómo me pueden colaborar con un caso que tuve un accidente en el 2019, en marzo del 2019. Yo trabajaba en minería de carbón y tuve un accidente laboral, el cual la ARL me incapacitó, me atendió. Durante 6 meses me pagó incapacidad, luego me dio una reubicación con restricciones, el cual la empresa no me reubicó porque, de acuerdo a las restricciones, yo no podía hacer nada dentro del medio de trabajo, ¿no? Tampoco me respondieron por sueldo ni por nada. Ya llevo 16 meses sin recibir sueldo ni nada, y tuve una demanda en la oficina de trabajo. Llegamos a un acuerdo, me incumplieron. Luego el personero me colaboró, del municipio me colaboró con una carta de amparo de pobreza, me asignaron un abogado de oficio, implantó la demanda, ahora me dice que la rechazaron, no sé por qué, y ahí estoy en eso. Y aparte de eso, pues un problema tuve con la ARL. Ellos, después de 18, 19 meses que me iban atendiendo, me tenían médico de seguimiento y me lo cambiaron en la pandemia, me cambiaron, y el doctor, bueno, ahorita no tengo el nombre, me llamó y me dijo que me mandaba la medicina y que en 15 días me llamaban para la junta médica, para calificación.
Y don Javier, hasta el momento no lo han calificado, supongo. Ellos me dijeron que me hacían la junta médica, el cual a los 8 días me llamaron que me enviaban unos papeles. Sí. Duraron 15 días en llegarme y cuando los recibí resulta que era una orden que me mandaban a la EPS, que porque en todo ese tiempo ninguno de los doctores que me ha atendido me había dicho eso, que resultó que mi accidente no tenía nada, que era una enfermedad laboral y que la calificación me la daba la EPS. Muy bien. Ni hicieron junta médica ni nada, y el doctor sin haberme visto ninguna vez, muy solamente bien. por una llamada que me hizo Abogado Samuel, ¿qué le podemos decir? No le hicieron junta médica, no le hicieron, supongo, ninguna valoración y ahora lo pasan a la EPS. ¿Qué le podemos responder, abogados, a nuestro televidente? Acá puedo evidenciar de pronto una falla del empleador en no reportar ese accidente laboral, porque él menciona que fue en su lugar de trabajo donde sucedió el accidente. En ese orden de ideas, el empleador no reportó ese accidente laboral a la ARL para que ella cogiera el camino e ingresara por el sistema de seguridad social por la vía de la ARL y poder determinar el origen, porque es fundamental determinar el origen, pero lo que determina ese origen es por dónde yo ingrese al sistema, es decir, no a la clínica que yo vaya, sino cuál fue el sistema que yo activé, la EPS, la ARL, y si yo activo inmediatamente la ARL, cuando inicie la atención toda se va a dar por la ARL, y de esa manera pues el origen ya lo voy a tener claro, y debe levantar también el empleador una investigación de ese accidente de trabajo para poder determinar las causas, los correctivos, todas las medidas necesarias para que se eviten ese tipo de accidentes y para lograr pues minimizar ese riesgo. Debe acudir a demandar, tiene que acudir a demandar, Javier, pero debe lograr que le valoren esa pérdida de la capacidad laboral. Y acá se presenta un claro ejemplo de conflicto entre la EPS y la ARL, porque acá están diciendo no es mío, sino es de la EPS, y empieza ese conflicto en el cual el empleado se ve obligado pues a debatirlo, a impugnarlo y a siempre estar muy pendientes cuando les den la valoración. No es solo el porcentaje, sino a revisar el origen para poder controvertirlo y determinar que el origen es laboral. 2:51, vamos a una pausa comercial, pero al regreso mucha más información, muchas inquietudes aquí en Actúa en Derecho, enfermedades laborales. Continuamos en Actúa en Derecho. Hoy, accidentes o enfermedades laborales. Expusimos al inicio del programa un caso de una escolta que tuvo un problema, un accidente laboral. Pero ¿en qué va? ¿Qué ha hecho legalmente? ¿Qué deberá hacer? Aquí les contamos la tercera parte de este caso. La ARL me hizo una calificación, me quedó una calificación del 22.5. No me tuvieron muchas cosas en cuenta, me llamaron y me dijeron que en los papeles que había mandado la ARL, la Junta Regional me dijo que en los papeles que había enviado la ARL no iba el acta en el cual uno rechaza la calificación. Entonces yo les anexé el documento, al día siguiente me citaron, yo les anexé el documento, ellos me revisaron, los médicos me revisaron la flexión que yo tenía en la pierna. Me decían en la ARL que es de 120 grados, el médico me revisó, me dijo que no era de 120 grados, que era de 60 grados, o sea, el asunto era como más grave. Yo tengo una valoración próximamente para la semana entrante por un médico de dolor, y según él pasa el dictamen el dictamen no, sino su opinión a la Junta Regional, y ellos ya tomarán un veredicto sobre la calificación. Si en la empresa donde yo trabajo pueden hacer disminución de mi sueldo estando yo en estas condiciones, ¿sí?
sí quiero saber si ellos pueden hacer la disminución del sueldo. No me notificaron nunca por escrito, solamente una notificación verbal. Bueno, abogado, esta es ya la parte final y de manera breve quiero que por favor le digamos a la persona que nos consulta qué puede hacer, démosle un paso a paso para que él pueda resolver esta situación. Doctora Marlene, muy brevemente, primero estar muy pendiente de ese dictamen que le va a proferir la Junta Regional y poderlo controvertir si no está de acuerdo para llegar hasta la Junta Nacional y obtener un puntaje definitivo de la pérdida de la capacidad laboral junto con la valoración del origen, que reitero es fundamental. No le pueden disminuir el salario, pero quiero hacer una precisión acá. Cuando la persona está incapacitada no recibe salario, lo que recibe es un auxilio por incapacidad. Entonces habría que revisar por qué está recibiendo ese auxilio por incapacidad inferior. Ahora, si no es así, si ya está la persona trabajando y le disminuyeron su salario, ahí se aplicaría, están transgrediendo los derechos del trabajador y podría demandar o podría acudir a una acción de tutela. Muy bien, invitamos a nuestro televidente que se encontraba en la línea anteriormente, el señor Javier, desde la provincia de García Rovira, para que se comunique nuevamente con nosotros. Nuestro equipo de Actúe en Derecho estará apoyando, asesorándolo a usted en este caso. Le invitamos para que se comunique nuevamente con nosotros y deje todos sus datos, pero también invitamos a que ustedes sigan participando a través del WhatsApp del 310-2223-051, como el siguiente mensaje que nos llega a esta hora para que nuestros especialistas lo analicen. Dice: muy buenas tardes, escribe John Moreno, mi esposa tiene una incapacidad de 84 meses por accidente laboral, el cual calificaron como enfermedad común y de los cuales los primeros 6 meses fueron cancelados. Ya aceptaron la calificación mayor al 50% de pérdida laboral para la pensión, pero no quieren aceptar los pagos del resto de meses. Según el artículo 3 de la ley 776 del 2002, la ARL debe cubrir desde el primer día de la incapacidad correspondiente al 100% del salario base de cotización. Abogados, ¿qué le podemos responder a John Moreno en este momento, doctor Samuel? Rápidamente acudir a una acción de tutela para que le protejan la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la salud, a la seguridad social. Una acción de tutela debe ser inmediata, no dejar transcurrir mucho tiempo, porque de lo contrario, pues el principio de inmediatez le podría operar, es decir, el no haber accionado a tiempo se lo pueden castigar y debe acudir de manera inmediata a una acción de tutela para que le paguen esas incapacidades. Muy bien, a todos nuestros televidentes los invitamos para que sigan participando, para que sigan escribiendo en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes, abogados. Doctora Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Doctor Samuel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y recuerden que me pueden buscar Samuel Andrés Villamizar Bernal, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Muy bien, abogada Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Ok, es un gusto. Mañana estaremos aquí nuevamente con otro tema de interés para todos ustedes. Muy bien, y les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 310-2223-051, a través de audio, a través de video. También puede comunicarse con nosotros a través del 648-4820, al correo electrónico actúenderecho@canaltro. Hay muchas maneras de comunicarse con nosotros. Recuerden nuestro tema del día. Siempre vamos a tener un tema específico. Mañana estaremos también con un nuevo capítulo, con nuevos temas. Recuerde, con nuevos especialistas. Vamos a invitar nuevamente al señor Javier Acosta para que se comunique con nosotros y podamos continuar asesorando en este caso en particular que nos ha comentado. Pues el equipo de Actúe en Derecho estará apoyándolo. Recordemos que vamos a seguir con el equipo de Actúe en Derecho recorriendo todos los municipios del Gran Santander. Allí, cuando usted vea la cámara, puede colocar su denuncia. La intención de este programa es servir de apoyo a todas las comunidades que necesitan una asesoría legal, un apoyo legal. Ahí estamos nosotros y ahí estaremos nosotros con ustedes apoyándolos. Esto es Actúe en Derecho. Recuerde, mañana 2 en punto de la tarde, un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Feliz tarde.